señor Balcázar es el títere. ¿De quién? Mediocre de varios grupos políticos del Congreso a los que les debe estar donde está. ¿Pero de quién? ¿De Vladimir? De Luna, de Acuña y de un sector de la izquierda que son los que le han dado los más de 60 votos con los que ha sido elegido presidente. Además hay que recordar, Milagros, que quien lo propuso, el nombre de Balcázar salió porque el señor Guido Bellido lo publicó en un tuit. Y Guido Bellido es su asesor. Además, ¿no? Es su asesor político. O sea, por Dios, el peor primer ministro que hemos tenido en la República es el asesor. Claro, miembro flamante y candidato al Senado por el partido de Podemos. Acordémonos de eso. O sea, no hay que obviar esos detalles. Ya, Renovación Popular no le va a dar el voto de confianza. Definitivamente no. Avanza País. Nosotros formalmente no hemos tomado la decisión, pero el general Williams ya ha dicho que él es de la idea de no darle el voto de confianza y yo coincido con el general Williams porque creo que en realidad, Milagros, quienes han puesto a Balcázar ahí tienen que hacerse responsables que asuman sus de las consecuencias. decisiones. Si tuvieron 64 votos para escoger a Balcázar o 65, no recuerdo, deberían tener 65 votos para darle la confianza al gabinete del presidente que ellos han puesto y no esperar ni un solo voto de aquellos que no votamos por él. Con lo cual yo creo que en esto hay que hacer a quienes han dado su voto por la gobernabilidad responsables pues efectivamente de lo que vaya a ocurrir o de la mediocridad o lo que sea que haga este señor. O sea, usted para empezar no va a votar. No le va a dar el voto de confianza Yo a Miralles. pienso que Avanza País no debería dar el voto de confianza a Miralles. Ya, entonces, si Avanza País, si Fuerza Popular y si Renovación Popular... No sabemos de Fuerza Popular, ¿eh? No ha habido un pero pronunciamiento Keiko ha dicho todavía. que no le darían. Bueno, ella, pero su bancada no ha dicho nada. ¿Qué piensa usted que va a pasar? Yo creo que posiblemente se lo den. Al menos Fuerza Popular creo que sí se lo va a dar. En el nombre de la gobernabilidad, como dicen. El cajón desastre, ¿no? O para no darle gusto a Porky, porque también, la guerra hoy día está declarada entre Keiko y me imagino López que Aliaga. Me imagino que saldrán con esa narrativa, así como vendieron la narrativa que ahora se vuelven a poner el polo de los defensores de la democracia. Seguramente el día 18 le darán el voto de confianza señalando que ellos están a favor de la gobernabilidad, ¿no? Entonces, eso es un clásico de parte de ellos. Ahora, nosotros evidentemente no le vamos a dar la confianza porque es escandaloso, Milagros, porque antes de que sea elegida Miralles, ya había sacado APP un comunicado, recordemos, ¿no? Pidiéndola a ella y pidiendo a otros pidiendo que más. no la toque. Así es, y efectivamente eso se consolidó y luego cuando Renovación a través de Rafael López Aliaga se anunció que no íbamos a dar el voto de confianza, el señor César Acuña, hizo una conferencia de prensa, ¿no? Denunciando y acusando a Rafael y además tildándolo o digamos acusándolo de propiciar el caos por no darle la confianza a la señora Miralles, o sea, reclamándole por qué no apoyan a su ministra, ¿no? Entonces, eso es escandaloso. Ustedes también tienen una crítica y para muchos, como el señor Cabero, tienen un techo de vidrio porque ustedes no midieron lo que iba a pasar si es que se censuraba a Gerí. Eso siempre y cuando pues Renovación Popular tenga pues 60, 70 congresistas, ¿no? Renovación Popular tiene solo 11 congresistas y evidentemente nosotros no íbamos a hablar por todo el Congreso. Aquí la chamba era de todos. No de Renovación Popular sí, solamente. Pero eso es, ¿qué piensa usted? Fueron 7 censuras, que eso Milagros, es verdad, no fue una sola. Milagros. ¿Por qué esa media? ¿Por qué? Porque efectivamente puede haber una posición principista. Avanza País, por ejemplo, desde el día 1 fue yo quien planteé la censura cuando vacamos a Dina Boluarte para que Gerí no asumiera y nunca jamás pusimos un solo funcionario en ningún ministerio, etcétera. O sea, al final del día había una oposición sensata y responsable. Pero en la política es como la física, todo vacío se llena y si tú no mides realmente la capacidad que tienes de crear los consensos necesarios para poder nombrar un sucesor mejor del que estás retirando, eso es irresponsable, más aún tomando en cuenta que en medio del debate, cuando estábamos debatiendo la censura a Gerí, y era inminente que efectivamente por las votaciones que venían lo podían censurar, es Norma Yarrow de Renovación la que pide ir al voto sin debate. Entonces no había realmente... Había un debate. Ya había un debate. Norma se para y dice cuestión... Es una verdad. No, dice cuestión previa para ir al voto. Pero ya había... Y no habían los votos para Mari Carmen, pues porque no estaba... Ya había habido un debate. Pero no habían votos para Mari Carmen. No habían votos, no se había consolidado. ¿Qué le contesta usted al señor Cabero? Porque eso es verdad. No había una solución. No voy a romper el techo. Vamos a armar... Muy bien, un segundo. Vamos a romper este techo. Ya, pero usted me diría, pero ¿y qué va a pasar si llueve? A ver, mira, lo mismo que nos está contando Cabero, ¿no? El día de la elección de Gerí, ¿no es cierto? Sí. Nosotros también votamos a favor de la censura. Pregunta, ¿se consensó antes por un candidato?
No, porque es un voto principista. ¿En cuándo? Es una acción principista. Cuando sacaron a Boluarte. El mismo día que sacamos a Boluarte, se presentó la Pero moción es de diferente, censura. porque O sea, en el caso de Gerí, no hubo una elección. Cuando justamente planteamos una elección, porque se sobrevino la caída de Boluarte, él asumió automáticamente como por sucesión. presidente del Congreso. Exactamente. En esta oportunidad sí se sabía que teníamos la posibilidad de presentar listas y consensuar algún candidato. Y eso es lo que debimos haber hecho. Sin embargo, al apresurar una situación, porque incluso vuelvo a decir, ni siquiera hubo debate. O sea, se fue al voto por la cuestión previa de la señora Yarrow. O sea, usted hoy reconoce aquí en el diario El Comercio que ustedes se apuraron, que todos ustedes también son culpables por haberse apurado en censurar a Gerí y no buscar la vacancia, que hubiera sido más reflexivo. Dije, Milagros, y creo que lo dije en este programa también, que el remedio no debería ser peor que la enfermedad. Y hoy día es peor. Hoy día me parece que Balcázar es infinitamente más mediocre. Gerí tenía sus problemas, por supuesto que sí, y creo que merecía ser censurado, pero la responsabilidad del Congreso estaba, y sí es verdad lo que dice Alejandro también, de que era una tarea de todos, ¿no? Es una tarea de todas las fuerzas políticas en el Congreso, pero no se podía, pues si no estaba esa tarea que no habían hecho todos completa, y no estaba realmente ese consenso cerrado y consolidado, no se podía pues hacer una cuestión breve, vamos al voto de frente, sin debate, porque eso es irresponsable, eso es poner al país al borde del vilo, si realmente no tenemos claro quién va a ser el que vendrá. ¿Se apuraron o no se apuraron? Mira, hubo un debate previo. Recordemos que la señora congresista Ana Segarra planteó una cuestión de orden, ¿correcto? Ya, pero era un debate para no pero en ese momento ya las bancadas, varios congresistas habían tomado la palabra, ya se sabía la postura de varios y habían aprovechado incluso para poder argumentar el por qué el señor Gerí debía ser censurado. Es decir, hubo un debate previo, no se votó inmediatamente y se inició el pleno. Acuérdense que cuando esto se votó la censura habían pasado creo que más de 2 horas. De debates alternos sobre si pero se presenta o no se presenta la moción. No, la cuestión previa de la señora Segarra era sobre si consideraba ella que era vacancia o era censura. Sí, ya sé, yo lo sé, pero ahí la gente aprovechó y hay que escuchar a la participación de los congresistas, ¿no? Ahí se habló sobre si debe o no debe ser censurado. La gran mayoría, y Alejandro sabe que no todos dominan el tema procedimental y constitucional. Mira, ahora tenemos a Balcázar, tenemos una crisis energética y nadie, o sea, ni siquiera tienen plan B. Acaba de decir Gamio que han cambiado a los directores de hidrocarburos, a los directores de electricidad. Pero o sea, ¿se dan cuenta de lo que han hecho? Pero esa responsabilidad, Milagros, como dice en política, 2 más 2 nunca es 4. ¿Cuánto es? A veces no siempre es 4. A veces puede ser 5, a veces puede ser 6. Correcto. Cuando nosotros hacemos política, uno lo hace a raíz de las tendencias, de los precedentes, etcétera, etcétera. Ningún candidato de izquierda ha obtenido más de 45 votos en todas las elecciones para mesa directiva. Han traicionado. Y justamente ese fue el voto que sacó Balcázar en la primera vuelta, 43 votos. Allí hubo una traición directa de parte de APP y Podemos. Bueno. Ellos son los directamente responsables. Si ellos hubiesen votado igual como se había dado en las anteriores elecciones, cuando se eligió a Camones, cuando se eligió a la misma Mari Carmen Alba, cuando se eligió a Williams, cuando se eligió a ¿cómo se llama? Al mismo Gerí. Sí, hubiésemos tenido Alejandro, ¿no crees que es un poco ingenuo confiar en la fiabilidad de un tipo como César Acuña, que no tiene bandera? O sea, puede estar aquí un día o puede estar allá. Yo puedo entender que hayan partidos, digamos, con una coherencia ideológica, como pueden ser Avanza, Renovación, hasta Fuerza Popular. Pero el señor Acuña pues se va a trepar al primer carro que pueda, sobre todo cuando ya él tenía demasiados intereses en ese gabinete desde la época de Boluarte. Ni siquiera porque se quedó con Gerí y ahora se quedó con Balcázar. O sea, ya, pero congresista Cabero, quiero hacerle una pregunta, me voy a ir a la orilla del señor Muñante. Yo estoy de acuerdo con usted, ¿eh? Me parece que fueron unos apresurados. Yo misma en ese programa dije que era vacancia, pero bueno, ¿quién seré yo, no? Yo también dije que era vacancia, pero... Ya, pero ustedes, lo que me han contado es que Mari Carmen Alba con Illich López, el congresista de Acción Popular, eran los únicos que hacían cabildeo. No. O sea, ya, eso quiero saber, porque si era el Perú el que está en juego y tenemos que elegir a un presidente, porque usted está diciendo lo correcto, tenemos que elegir, no va a haber sucesión, o sea, tenemos que buscar al mejor, pues hago cabildeo. Si Podemos, si Acuña son un par de traidores, yo salgo y digo, señores, Acuña y Luna Gálvez están jugando con el Perú y lo que vaya a suceder es responsabilidad de... No, ustedes no han gritado tampoco, ¿ah? Sí, ya, entonces, ¿qué ha pasado con Avanza País? ¿Han estado jugando al muertito o no le querían dar el gusto? No, yo, en el caso específico mío, por ejemplo, yo cuando me enteré que APP había traicionado, por ejemplo, yo estaba
contando los votos. Tú habrás visto que era la mesa Usted era el veedor. El veedor del lado de la lista de Mari Carmen. Yo sé. ¿Ya? Y cuando veo quién tengo al frente, era la congresista Lady Camones de APP. Entonces yo dije automáticamente, bueno, si a mí me han puesto de veedor de la lista de Mari Carmen, es obvio que la veedora de la lista de Balcázar es APP. APP va a votar por Balcázar, con lo cual eso es peligrosísimo, es muy probable que puedan ganar si es que APP Usted ya lo sabía más o menos. Más o menos. Ya. Entonces, obviamente, en ese momento hemos tratado de conversar con todos. Yo tengo la impresión, Mari Carmen habló con todo el mundo. Y no solo Mari Carmen, yo también sé que gente de Renovación, gente de Avanza, gente hizo cabildeo? Gente de Fuerza Popular. Sí, lo que pasa, Milagros, es que yo creo, y esa es mi opinión personal, que el señor Acuña tenía demasiados intereses en el gobierno y Mari Carmen es una persona honesta. ¿Es verdad que le pidieron ministerios? Yo creo que Mari Carmen es una persona honesta a la que le han pedido algo que ella no ha aceptado. Eso es lo que yo pienso. Entonces, Acuña ha aprendido, y esa es una pregunta que sí me está rondando hace mucho tiempo, porque lo veo muy tranquilo a Luna con su 1%, Acuña con su 3%, ¿no? O sea, ellos han aprendido que se puede gobernar desde el Parlamento, que se puede tener sectores por los votos. No solo desde el Parlamento, Milagros. Yo creo que la prensa tiene que mirar más lo que ellos hacen desde los ministerios. A eso voy, desde los ministerios, su cuota. Porque creo que ellos desde el aparato público efectivamente logran tener cuotas de poder que de poquito en poquito y de ministerio en ministerio les logran pasar la valla. Y ahí hay plata como cancha. Y ahí hay plata como cancha para hacer unas campañas millonarias. Mira tú quiénes tienen los paneles más caros, Luna, Acuña, y además de ellos tener recursos, tener las campañas más ostentosas y llenar la ciudad de propaganda y movilizar quizás a muchos funcionarios públicos del Estado, subrepticiamente, evidentemente, para lograr pasar esa valla chiquita del 5%. Entonces, yo sí creo que eso hay que mirarlo con mucho más lupa, porque es efectivamente un modus operandi que nos está poniendo a todos en peligro, porque al final del día tenemos montones de funcionarios no preparados, mediocres, un Estado inoperante, y cuando llegue el problema, nadie sabe qué hacer. ¿Qué piensa usted, congresista Muñante? Porque hay esta sensación de que ya ni siquiera les interesa llegar a la presidencia, no, de ninguna que manera. Lo que les interesa es tener bancada para luego tener un sector en el Ejecutivo. O sea, por ejemplo, se habla de que Acuña tiene tomado el sector salud, evidentemente. Economía, salud, transportes, ¿no? Y donde hay plata. Claro, exactamente. Aunque el doctor Vázquez haya dicho que yo no fui la cuota de Acuña, nadie le cree, pues, ¿no? Varios, o sea, él era el brazo derecho, varios izquierdo. Candidatos hoy fueron a eso quiero ministros, llegar. ¿no? Entonces, Claro. ¿no será que hay partidos que han encontrado en los ministerios el verdadero botín, Claro y que sí. por eso ya ni les importa? O sea, No, es un hecho, ¿no? Es un hecho, y hoy se puede comprobar incluso la afinidad política de varios de estos ministros, ¿no? Habría que investigar también cuál es la cuota de Podemos, ¿ah? Porque eso sí es algo que todavía no se ha sacado. Se